Bueno, estoy comenzando el diagnóstico de este vehículo Chaná. Tiene dificultades para encender. También me dijeron que en ocasiones cuando encendía el motor quedaba fallando por un momento y después se normalizaba. También que en algunos momentos cuando quedaba en relenti, en algún semáforo o algo, el motor en relenti, o sea, moderando, las revoluciones caían bastante, el motor quedaba como desparejo. Más de lo normal, que en ocasiones arrancaba bien, en otras no. Lo primero que estoy haciendo es un diagnóstico del estado de la batería. La batería está en perfecto estado. Acá tenemos que es una batería que está al 100% de su CCA, o sea, de su capacidad de carga y de arranque en frío. La carga de la batería está un poco baja, está al 66%, pero con una carga suficiente para encender sin ningún tipo de problema. El equipo nos dice que la batería está muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es imprimir ese reporte para dárselo al cliente como parte del diagnóstico que se está haciendo. Ahí tenemos los datos. No pusimos el equipo en fecha, así que vamos a sacar otro reporte para que quede con la fecha de hoy. Bien, lo siguiente que vi es que el vehículo llegó sin refrigerante en el depósito, está totalmente vacío, ¿sí? Como podemos ver, ahí colocamos una luz porque el depósito no se ve mucho, está bastante sucio y está completamente vacío, no hay refrigerante. ¿Sí? Ahí podemos ver, seco totalmente. El vehículo llegó con el ventilador prendido en estado fijo. Calculo que solamente tiene agua dentro del bloque del motor, pero el depósito está totalmente vacío. Eso ya es un signo que nos puede estar indicando algún problema de motor, que como se le explicaba al cliente cuando nos llamó y nos hizo la consulta, que la falla de que el motor no prendiera podían ser muchas, podía ser un problema de la batería. Si bien supuestamente es una batería nueva y podemos ver que está en buen estado, las baterías fallan, que es lo que se explicaba al cliente. Puede ser un problema del motor de arranque que esté fallando, puede ser un problema de la llave de encendido que esté fallando el conmutador, y también puede llegar a ser un problema mecánico del motor. Muchas veces los motores, cuando tenemos algún problema de tapa de cilindro, al momento de apagar el motor se nos puede ir refrigerante hacia adentro de uno de los pistones, y cuando nosotros lo queremos prender el motor está trancado porque el pistón no puede comprimir el agua. El agua es un fluido que no se puede comprimir, queda como una piedra, entonces el motor no gira. Con el correr de las horas esa agua va yéndose a través de los aros para dentro del cárter y ahí el motor gira normalmente y enciende. Por supuesto ese cilindro va a arrancar fallando porque esa bujía va a estar mojada, y hasta que no se quema esa humedad que hay dentro del cilindro, el motor no deja de fallar. Una vez que eso pasa, puede seguir ingresando refrigerante al motor, pero como el motor ya está encendido, va consumiendo esa agua y la va quemando. Si bien ahora en invierno es difícil darse cuenta porque todos los vehículos largan condensación por el caño de escape, cuando entré este vehículo se veía que largaba mucho vapor por el caño de escape. Pero como estamos en invierno y hay mucha humedad ambiente, no nos podemos guiar solamente por eso, ¿sí? Pero ya tenemos un indicador de que el refrigerante de motor no está, de que el motor cuando enciende arranca fallando. Ya vemos que no tenemos problema de batería. Lo otro que se hace es revisar el nivel de aceite y el color del aceite, que es fundamental para ver si ese refrigerante, como decimos, al momento de que el motor está apagado, se va para dentro de alguno de los cilindros, se acumula, cuando el pistón quiere subir, comprime ese refrigerante, entonces el motor queda como una piedra y no gira, pero con el correr de las horas ese refrigerante se va escurriendo hacia el cárter. En ese caso tendríamos que tener un aceite mezclado con refrigerante, y como podemos ver,
el color del aceite es un color café con leche. Si bien el volumen de aceite está dentro del nivel, no está por encima del nivel, sí vemos una coloración en el aceite que no sería la correcta. Tiene la apariencia de que el aceite estuviese mezclado con refrigerante. Tenemos un color café con leche, como que estuviese mezclándose con el refrigerante. Así que lo siguiente que vamos a hacer va a ser sacar las 3 bujías y vamos a introducir una cámara endoscópica para dentro de los cilindros, a ver si podemos llegar a observar si en alguno de ellos está ingresando refrigerante. Vamos a colocar el refrigerante que falta, le vamos a dar presión, vamos a darle presión al recipiente y vamos a observar con la cámara endoscópica si tenemos ingreso de refrigerante hacia adentro de alguno de los cilindros. Voy a pausar el video ahora para ir preparando esas cosas y seguimos. Bueno, acá sacando las bujías ya encontré un pequeño problema. Ahí, como podemos ver al fondo, la bujía número 1, se ve seco el compartimiento de la bujía, pero la bujía número 2, ahí como vemos al fondo, está lleno de aceite el alojamiento de la bujía. Ese aceite entra por lo que es la junta de la tapa de válvulas, que es una junta de goma que alrededor del pasaje de cada bujía tiene como un anillo de goma, que eso con el tiempo y el calor va quedando duro, se va resecando y queda aplastado, y el aceite del motor se empieza a ir para adentro del alojamiento de la bujía. Eso hace que el capuchón se moje con aceite, como en este caso. Acá podemos ver mojado el capuchón número 2. Sin embargo, el del número 1 está seco y el del número 1 está seco, dijimos. El del número 3 está seco y el del número 2 está mojado en aceite, y el alojamiento donde va la bujía se está llenando de aceite. Eso después puede hacer también que el motor falle, porque el aceite conduce la electricidad y se nos mojarían los cables de la bujía y tendríamos un fallo en este cilindro con un salto de chispa hacia el motor, haciendo que el motor pueda fallar en alguna ocasión. Esto es otro problema que no tiene que ver con lo que estamos viendo, pero es un problema que hay que solucionar también con el tema de la junta de la tapa de válvulas, que es esta tapa de aluminio acá arriba, que en esta zona donde van los pasajes hacia las bujías tiene anillos de goma. Ella es toda de goma, viene con esos anillos integrados, y bueno, eso con el tiempo se va quedando como un plástico. Con el calor del motor se va aplastando y empieza a filtrar el aceite y se nos empieza a ir el aceite para acá adentro. Pero esto no es lo que está provocando el problema del motor, sino que simplemente quería mostrarlo. Vamos a retirar las 4 bujías. Ahí podemos ver cómo salió la herramienta totalmente llena de aceite. Ese aceite ahora se nos va a ir para dentro del motor. Acá tenemos en el número 3 que, si bien su capuchón salió relativamente limpio, también hay un cierto pasaje de aceite. Ahí podemos ver como ese anillo marcado en el borde, ahí a media altura, esa es la zona que divide la parte de abajo de la tapa con la tapa de válvulas, que es esta tapa de arriba. En esa zona de ese anillo es por donde se comienza a filtrar el aceite hacia adentro del alojamiento de la bujía. Vamos a retirar las 3 bujías, vamos a preparar la cámara endoscópica y vamos a ingresar adentro del motor para ver si en alguno de los 3 cilindros nos está ingresando refrigerante. Bueno, ahí retiramos las 3 bujías, completamos el nivel de refrigerante. Ahí se puede ver hasta la costura, que es donde es la marca de nivel de él. Se tomó unos 2 litros casi de refrigerante para quedar en la marca.
Vamos a colocar la herramienta para presurizar. Ya tenemos el pistón número 1 abajo. Vamos a empezar por el 1. A ver si tenemos ingreso de agua a la cámara. Ahí. Vamos a dar presión en el sistema. Y acá ya tenemos la cámara endoscópica con la que vamos a ingresar al interior del cilindro. Ahí vemos el orificio de la bujía. Seguimos para adentro. Vamos a ver la cabeza del pistón. Ahí vemos la cabeza del pistón. ¿Sí? Bien. Ahí lo que podemos ver en la pared del cilindro. Acá en esta pared. Como podemos ver, son arrastres por temperatura. Este motor se sobrecalentó. Y ahí como que se quiere asomar. Ahí podemos ver un hilo de refrigerante verde. Estas rayas que se ven acá son rayas de arrastre. Este motor recalentó y se quiso pegar lo que es aros. Y acá podemos ver una veta de refrigerante que viene desde arriba. Voy a ver si damos presión y vemos. O voy a intentar doblar hacia arriba o bien abajo y vamos a enfocar la zona de las válvulas. A ver si podemos ver. En esta zona de acá alrededor es donde sella contra la tapa de cilindro, que podría ser, si hubiesen daños en la junta de la tapa de cilindros por temperatura, que nos estuviese ingresando refrigerante a la cámara de combustión. Vamos a presurizar y vamos a observar de dónde viene ese refrigerante. Ahí tenemos bien presurizado el equipo a 1,5 kg. Vamos a ver. Acá vemos las válvulas, las de escape, válvulas de admisión. Por el momento no se ve nada. Y acá en la pared del cilindro, no sé si podemos apreciar todo este caminito acá de refrigerante verde hacia el interior. Ahí. Se apagó la cámara ahí. Bien. Bueno, acá se pueden ver los rayones en la camisa, bien clarito. Este motor levantó temperatura. Voy a ver si puedo mejorar un poco la posición. Vamos a sacar un poco la cámara. Bueno, vamos a ir a otro cilindro. Ahí se puede ver. Yo voy a cortar el video acá y
Y voy a empezar a grabar de vuelta a ver si le puedo sacar el flash a la cámara, que eso hace reflejo con la pantalla de la cámara endoscópica, y no sé si se puede ver bien en el video la veta de refrigerante que se puede apreciar ahí. Vamos a mover aparte otro cilindro para abajo, vamos a ingresar al número 2, a ver el número 2, y luego vamos a hacer lo mismo con el cilindro número 3. Bueno, ahí estamos en el número 1, enfocando hacia arriba, y ahí podemos ver todo en lo que es la unión de la tapa de cilindro. Acá arriba, ¿sí? Acá vemos las 4 válvulas. Esto sería el motor mirándonos hacia nosotros, o sea, hacia arriba, que es donde une con la tapa de cilindros. Y por esta zona de acá podemos ver cómo se empieza a asomar refrigerante de motor en esta zona de ahí. A ver si podemos acomodar la cámara que se vea bien. Ya se puede ver cómo se está acumulando ese refrigerante de color verde. Vamos a ver ahí. En esta zona de ahí. Por ahí. Voy a acomodar la cámara para poder enfocar bien, porque con una mano sola se dificulta, y quiero que quede bien visible la zona del cilindro número 1 por donde está ingresando refrigerante a la cámara de combustión. A su vez también se ven, como decía hoy, las rayas de ahí. Bastante complicado. Ahí. Esa es la unión de la tapa de cilindros. Ahí podemos ver eso verde que se ve ahí, toda la vuelta que está saliendo. Ahí se puede apreciar bien. Es refrigerante de motor en el cilindro número 1 a través de la tapa de cilindro. Estamos trabajando con el motor bien frío para poder hacer el ingreso con la cámara endoscópica y demás, y ya tenemos ingreso. Así que imaginemos que con el motor a temperatura de trabajo, con las piezas dilatadas, en el momento que nosotros apagamos el motor, todo ese refrigerante se nos va para dentro del cilindro número 1. Cuando queremos prender el coche, el motor está trancado. Con el correr del tiempo o el movimiento, que intentamos darle arranque varias veces y demás, esa agua que se acumula en la cabeza del pistón se va, y ahí nos permite que el motor gire. Ahí podemos apreciar bien cómo está asomándose el refrigerante, todo en la unión del cilindro. Ahí se puede ver bien. A ver si tenemos ahí, que creo que se llegó a ver ya un hilo que estaba bajando por la pared del cilindro, como se había visto hoy, pero ahí se puede ver perfectamente que está ingresando refrigerante dentro de la cámara de combustión. Ahí tenemos el agujero de la bujía. Nos vamos para el interior. Allá vemos la cabeza del pistón. Vemos en esta zona ahí, que se ve más oscuro y rayado, la pared del cilindro. Todo eso que se ve ahí es arrastre, ¿sí? Eso es arrastre por justamente temperatura. Ahí el motor, los aros del motor se quisieron agarrar a las paredes de la camisa y rayaron la camisa por temperatura, ¿sí? Al faltar refrigerante,
el motor levanta temperatura, las piezas se dilatan y bueno, ahí tenemos ese problema. Ahí se ve el sombreado, lo que es la cabeza de pistón. Y bueno, en la parte superior, si giramos la cámara como hoy, hacia arriba, vamos a ver las válvulas. ¿Sí? Ahí arriba. Ahí vemos la cámara ingresando por el agujero de la bujía. Y acá en los bordes vamos a poder ver en una zona determinada, esta zona de acá, que es donde está ingresándonos refrigerante. ¿Sí? Ahí. Toda esa zona que se ve más húmeda, ahí en el borde. Esta sería la unión de... Vamos a correr que el tubo del taller hace un poquito de reflejo, a ver si puedo ubicar la cámara en otro lugar. Pero se entiende que para filmar solo se complica un poco. Trato de poder mostrar lo mejor posible las imágenes. Vamos a probar en otros cilindros y dependiendo lo que vea seguimos con el video. Bueno, muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora que estamos seguros que los 4 cilindros están vacíos, que está limpio, no hay agua acumulada, vamos a hacer una prueba de consumo de arranque con el equipo. Ya lo tenemos seteado, nos están midiendo voltaje de batería y tensión de consumo de arranque, la cual no puede ser inferior a 9.60, para descartar que tengamos algún problema en el motor de arranque o en la instalación eléctrica que nos esté consumiendo mucha corriente. Ya vimos que tenemos ingreso de refrigerante en el cilindro número 1, que las paredes de los cilindros tienen arrastre por temperatura, indicando que el motor levantó temperatura y los pistones se quisieron agarrar. Si fuese quizás un auto mucho más nuevo, se hubiese llegado a pegar capaz el motor. En este caso, como el motor ya está usado, tiene más holgura entre los materiales y a veces soporta un poco mejor las recalentadas y no es tan factible que se pegue. Sin embargo, ya vimos los arrastrones. Vamos a darle arranque, vamos a observar el consumo. Tenemos presurizado el equipo para hacer otra prueba que voy a explicar ahora más adelante con respecto a el pasaje de refrigerante hacia las cámaras de combustión. Bien, vamos. El motor giró perfectamente, arrancó perfectamente. ¿Sí? El sistema está presurizado y no se ve fugas. Tenemos el sistema presurizado y no hay fugas al exterior del sistema de refrigeración, así que si el refrigerante se está yendo, se lo está comiendo el motor. Ahí la caída de tensión fue de 10.43, no estuvo ni cerca a los 9.60, o sea que la parte eléctrica está bien, el motor de arranque está bien, la batería está bien. No tenemos una caída de tensión excesiva en cuanto a cables flojos o terminales de negativo que estén aislados. ¿Sí? El motor ahí suena parejo el motor. Ahora lo vamos a apagar y vamos a controlar nuevamente antes de que se caliente mucho si tenemos más ingreso de refrigerante dentro de ese cilindro. Bueno, ahí apagamos el motor, volvimos a sacar todas las bujías y bueno, efectivamente creo que no precisamos mucho más. Ahí vemos el refrigerante en la cabeza del pistón acumulándose, vemos todas las gotas de refrigerante pegadas en las paredes del cilindro. ¿Sí?
Eso que lo prendimos unos segundos para que el motor no calentase demasiado. Ahí podemos ver todas las gotitas de refrigerante en la pared del cilindro. ¿Sí? Está ingresando bastante refrigerante a ese cilindro. Ahí vemos todas las gotas pegadas en las paredes del cilindro. Este es en el cilindro número 1. Y si giramos la cámara hacia la cabeza del pistón, ahí vemos refrigerante en las paredes del cilindro. ¿Sí? Ahí, todas las gotas. Y ya vemos como en la cabeza del pistón ya se comenzó a acumular refrigerante en toda esa zona. Cuando eso se llena, después de andar mucho, va a hacer que el motor se tranque. Vamos a inspeccionar los otros cilindros, solo para inspeccionar. Ya sabemos que el motor tiene un problema. Ahí vemos la sonda de la cámara, sale mojada también. Vamos a entrar en el 4, que también está abajo, y vamos a ver si en el 4 también hay daño. Bien, ahí estamos en el 4, podemos ver el lamparón negro en la camisa. Acá vemos la cabeza del pistón, el mismo lamparón negro ahí, con rayas en esta zona de la camisa. En este cilindro no vemos agua, ¿sí? Vemos la cabeza del pistón más oscura. Eso también nos puede indicar que era uno de los cilindros que estaba funcionando bien, porque vemos carbón normal en la cabeza del pistón. Cuando vemos los pistones que están muy blancos, color aluminio, como pasa en el cilindro número 1, eso nos refiere a un cilindro que no estaba funcionando correctamente. ¿Sí? Ahí vemos el color de la cabeza de ese pistón, que tiene carbón, que está oscuro, está color negro. Y vamos a ver el 1, que tenemos un pistón de cabeza limpia. ¿Sí? Ahí vemos el pistón, más marroncito, ¿sí? Más limpito, más color aluminio. No tiene tanta carbonilla en la cabeza. ¿Por qué? Porque ese cilindro es el que no está funcionando bien, porque está ingresando refrigerante. Vamos a pausar el video, vamos a poner para abajo el cilindro número 2 y número 3 y vamos a realizar inspección de esos dos. Estamos en el número 2. Como podemos ver, tenemos un pistón con la cabeza con carbón, ¿sí? Indicando que este cilindro está también funcionando. No se ven rastros de que ingrese refrigerante, ¿sí? Ahí tiene un poco de aceite en la cabeza del pistón, porque es una de las bujías que nos está pasando aceite acá, el alojamiento de la bujía, y cuando sacamos la bujía ese aceite entró dentro del cilindro, pero no es refrigerante. Y vemos que el cilindro, el pistón, tiene la cabeza con bastante formación de carbón, indicando que ese cilindro funciona. Vamos a ir al número 3 ahora para ver el estado del número 3. Ahí lo mismo, vemos que es un cilindro que tiene formación de carbón. Se ven rayas ahí en la pared de la camisa, rayas de temperatura, ya habíamos visto. Acá arañones de temperatura, ¿sí? Pero no se ven rastros de que en el número
3 nos haya ingresado refrigerante. Ahí vemos las válvulas, la parte superior, la pared del cilindro. Esa camisa no se ve nada. Y bueno, en resumen, tenemos un ingreso de refrigerante de motor en el cilindro número 1. Eso hace que el refrigerante se meta en el cilindro y cuando el motor queda apagado, después de venir caliente, va a entrar mucha más cantidad que ahora. Lo prendimos 10 segundos el motor y ya vemos la cantidad de refrigerante que entra. Cuando el motor está bien caliente, eso es mucho más, y al momento de apagarlo se nos viene todo el refrigerante para dentro de ese cilindro y el motor queda como si estuviese trancado. Al momento de querer prenderlo, le va a costar girar porque el refrigerante no se comprime, y bueno, con el cabo de un ratito ese refrigerante se drena hacia el cárter, que es lo que nos hizo cambiar la coloración del aceite, ¿sí? El aceite está con ese tono café con leche, que no debería. Acá se le ven como unas vetitas más blanquecinas. Eso es refrigerante que nos está yendo hacia el aceite. Así que en resumen, este motor tuvo una recalentada, quemó junta de tapa de cilindro. La recalentada se puede apreciar por los rayones que tienen las 4 camisas, y nos está ingresando refrigerante dentro del cilindro número 1, lo que hace que al momento de apagar el motor en determinadas ocasiones, cuando el refrigerante se nos va para adentro, se tranque. El equipo de presurización hace rato que está, desde que estamos haciendo la prueba, continúa presurizado a 1,5 kg de presión. El vehículo no presenta pérdidas de refrigerante, ya se revisó todo, así que el refrigerante que se está yendo se lo está consumiendo el motor, y no es que tengamos una pérdida de refrigerante al exterior. Como podemos ver, está todo seco, el radiador, todo, el motor está todo seco por abajo. No acusó ninguna pérdida de refrigerante. El tema es que se está yendo hacia dentro del motor y otra parte se lo está comiendo el propio motor mientras está funcionando y está ingresando el motor lo está quemando juntamente con el combustible. Por eso cuando entré el vehículo hoy más temprano se veía bastante condensación por el escape, que en invierno, cuando el motor está frío y hace mucho frío, es normal que haya condensación porque el motor está quemando el propio aire que usa para funcionar, y como el aire tiene mucha humedad, se ve esa condensación en el aire. Pero en este caso eso se incrementa con el propio refrigerante del motor. ¿Sí? Ahí vemos, como dijimos, la cabeza del pistón totalmente limpia, el aluminio. Ahí vemos las gotitas en las paredes del cilindro, todas las gotitas de refrigerante ahí acumulado. De vuelta a la luz para que no nos moleste. Ahí, todo eso que vemos ahí son gotas de refrigerante de motor. Así que bueno, terminamos el diagnóstico por acá. No hay mucho más para hacer. Hay que desarmar el motor para poder hacer la reparación. Bueno, acá estamos terminando de desarmar la primera etapa de este Chanaveni. Ya sacamos la tapa de cilindro, un desarme enorme. Acá tenemos todo el ramal eléctrico, se desarmó toda la distribución, sistema de escape y demás. Bueno, muy bien. Acá tenemos la junta de tapa de cilindro,
junta laminada. Acá tenemos el cilindro al que estaba entrando refrigerante. Como podemos ver, el cilindro número 1. Vamos a después hacer una comprobación del estado del bloque. Esta es la junta, es una junta laminada de chapa. Y bueno, lo que sucede es que estas cámaras de agua que están bien cerquita de lo que es el aro de fuego del cilindro, la junta ya no sella por alguna recalentada que tenga el motor, se deforma la tapa y se nos comunica alguna cámara de agua de esta con el interior de uno de los cilindros. Entonces ahí nos empieza a pasar compresión hacia el sistema de refrigeración y a su vez nos pasa refrigerante hacia el interior del motor. Esto después tenemos que hacer una comprobación del plano del bloque para ver si no tenemos deformaciones. Si no, en todo caso habría que hacer el plano para que la tapa apoye perfectamente en el bloque. Muchas veces pasa que hacemos solamente la tapa y no controlamos que el bloque está torcido, armamos todo y el vehículo quema junta nuevamente. Entonces, para prevenir todos esos problemas, no sabemos qué tanta temperatura levantó este motor, vamos a mandar a controlar el plano del bloque para evitarnos cualquier problema. Esta es la junta de tapa de cilindro, es una junta laminada original. Acá ya tenemos la tapa de válvulas, que es la tapa que va arriba del todo por donde echamos el aceite. Como podemos ver, tiene todo ese café con leche adentro, que es refrigerante mezclado con aceite de motor. Así que bueno, el diagnóstico estuvo correctamente hecho. Efectivamente está pasando refrigerante hacia el aceite. Ahora tenemos que terminar de desarmar la tapa de cilindros. Acá tenemos los árboles de leva, ahí tenemos toda la tornillería, podemos ver arriba los árboles de leva, el mismo tipo de café con leche que se genera ahí en todas las piezas por la mezcla del aceite con el refrigerante. Acá tenemos la tapa de cilindro, acá tenemos los botadores de las válvulas y ahí podemos ver más pasta, ¿sí? Que si seguimos utilizando el motor, lo que termina pasando es que el motor se funde porque eso ya no es aceite y el motor no está lubricándose correctamente. Así que bueno, ahora vamos a terminar de desarmar la tapa. Hay que sacar el múltiple de admisión completo con el cuerpo de aceleración y demás, porque la tapa tiene que ir pelada y lavada a la rectificadora. Es un desarme enorme, tenemos muchas cosas, como podemos ver. Todavía falta un montón, hay que desarmar la parte de abajo del motor. Pero bueno, lo primero es desarmar arriba para ir mandando la tapa a la rectificadora e ir ganando tiempo. En el interior del auto ya tenemos muchas cosas embandejadas, guardadas para el armado, que no se nos mezcle nada. Después tenemos que guardar todas estas cosas. Voy a terminar de desarmar la tapa del cilindro para dar la vuelta y ver cómo está del lado de abajo, a ver si tenemos alguna cámara de agua o algo que se vea que está corroída. Bueno, acá tenemos la tapa. Lamentablemente las noticias no son buenas. La tapa está recontra podrida, recontra carcomida, como podemos ver acá. Si comparamos esta cámara de agua, a ver si podemos enfocar bien hasta dónde viene esta cámara de agua, y vemos esta que está metida hasta acá adentro. Esta es la zona donde debería de sellar la junta de la tapa de cilindros.
¿Y qué pasa? Estamos al borde de ese agujero, bien al borde. La junta va ahí y el agujerito está ahí. Es imposible que no nos entre refrigerante por ahí. O sea, está sellando en ese hilo que nos queda ahí. Es en donde nos estaba sellando la junta. Acá podemos ver toda esta corrosión adentro de las cámaras. Estas están bien. Y acá en la del 1 totalmente corroída. Ahí vemos la diferencia. Vamos a pasar un pañito a ver si se puede ver mejor. A ver si se puede ver mejor. Ahí tenemos la forma que tiene la cámara de agua, que es esta formita. Esta de acá abajo, esta otra, y nos venimos a la de arriba y está totalmente podrida. Vemos este aro plateado, que es donde sella lo que se denomina aro de fuego de la junta. Es la parte de la junta que sella de las explosiones que hay dentro del cilindro no pasen hacia las cámaras de agua. En esta de acá vemos que el aro de fuego está metido hasta la parte corroída acá y en esta zona mucho más. O sea que el agua nos estaba ingresando por acá. Y bueno, estos son los resultados de usar refrigerantes de mala calidad. Acá tenemos toda esta corrosión formada. Acá vemos esta cámara de agua acá alrededor de este cilindro, totalmente obstruida. La diferencia de esta, acá ya se estaba obstruyendo, formándose ese sarro. Esta de acá, miren todo esto es corrosión por el uso de refrigerantes de mala calidad. Esta está totalmente tapada, hay que escarbarla bien. Y ahí vemos todo el sarro acumulado, por ejemplo acá en este pasaje de agua de la cámara número 2. Vemos estos orificios, cómo se van tapando. Eso hace que la temperatura del motor se vaya elevando de a poco. El motor trabaje más caliente de lo que debe, porque se nos van tapando pasajes de agua. Acá tenemos una cámara completamente tapada. El agua tiene que hacer este recorrido, acá ya no pasaría. Seguir por acá. De este otro lado lo mismo. Y bueno, vemos mucha corrosión en esta tapa. Muy dañada esta zona de acá. Esto es aluminio. La soldadura en este material es compleja. Muchas veces empiezan a soldar y el material está muy corroído y se termina deformando o se termina haciendo imposible soldar para recuperar esto. Yo voy a llevar esta tapa a presupuestar y ver qué me dicen. No voy a tocar el motor abajo por ahora, porque hasta que no me den el resultado de esta tapa, si se va a salvar o no, no vamos a tocar el motor abajo, porque puede ser que me diga que esta tapa no tiene arreglo y tengamos que comprar una tapa, y de este auto ya no hay prácticamente nada, así que dudo mucho que consigamos una tapa nueva. Si se consiguiera una tapa nueva, la mitad del presupuesto se nos va en lo que vale la tapa nueva. A su vez, la tapa nueva tampoco viene pronta para colocar, viene totalmente desarmada. Tenemos que mandar a la rectificadora para que coloque todas las válvulas, las asiente, las regule. O sea, la tapa viene pelada, y son caras si hubiese tapa. Así que bueno, lo primero, vamos a ver qué me dicen con esto. La verdad que la tapa está muy fea. Acá apareció el culpable de por dónde estaba pasando el agua. Es un tema de corrosión.
no fue por temperatura. Esta tapa se fue corroendo hasta que quedó comunicado la cámara de agua con el interior del cilindro. Así que bueno, nada. Lamentablemente la noticia no es buena. Tenemos que mandar la tapa primero a ver qué me dice, porque si no me da garantías de que al rellenar esto con aluminio quedase bien, el resto del trabajo no tiene mucho sentido. Está bien fea la tapa, la verdad, bien fea. Y esto es el resultado de usar refrigerantes de mala calidad. Ya había dentro del auto un bidón de esos verdes de agua barata, de esas que venden en las estaciones de servicio. Eso no sirve para nada. Esos son aguas con colorante. Ahí a su vez también podemos ver que esto es un orificio donde pasa refrigerante, ¿sí? Y acá vemos que no existe. Está totalmente corroído y tapado. ¿Por qué? Porque no son aguas que estén correctamente desionizadas, ¿sí? Son aguas que tienen que estar completamente desionizadas, que no tengan cargas eléctricas, porque si no dentro del motor se forman pequeños arcos eléctricos que van comiendo el metal. Por eso tiene que ser agua desionizada, agua destilada. A su vez tiene que tener los aditivos correctos de anticorrosivos y anticongelante para funcionar en el aluminio. No es cualquier diluido que funciona en el aluminio. Ahí apareció el agujerito totalmente tapado. Y bueno, el rectificador va a tener que ver si va a poder rellenar todo esto sin que se nos deforme esta parte de acá. Va a tener que chequear el plano. Y bueno, yo después voy a analizar la parte baja del motor para ver si vale la pena hacer el medio ajuste que habíamos hablado, a ver si el motor realmente llegó a recalentar abajo como aparecía en el video. Y bueno, nada, o si hacemos la tapa, bien. Vamos a quedar medio atados a lo que nos responda la rectificadora. Por lo pronto esto mañana está yendo a primera hora para la rectificadora. Y bueno, funciona lo que me digan, vemos cómo seguimos.